Hola, voy a dedicar esta pequeña intervención a hablaros de los espacios en los que no solo vivió Beckett, no solo fue asesinado Beckett, sino que además Beckett recibió culto. Lo haremos precisamente por darnos cuenta, o a través de darnos cuenta de este fenómeno de Beckett, desde su muerte en 1170 a su canonización en 1173 y lo que supone eso después, que se ha convertido en una especie de bajo continuo en las relaciones entre Iglesia y Estado, elemento simbólico, agiográfico en las relaciones entre Iglesia y Estado bajo medievales, pero que prácticamente ha llegado hasta nuestros días a través de la creación del mito de Beckett, todavía en la Inglaterra contemporánea, a través de la literatura, como podéis ver en la pantalla, o a través del cine. Como os decía, yo os voy a hablar de Beckett como fenómeno agiográfico en su contexto arquitectónico a través de un pequeño paseo a través de la Catedral de Canterbury. Os voy a comentar que tenemos mucha suerte. La Catedral de Canterbury ha conservado unas fuentes magníficas para entender su construcción y su vinculación a Beckett. La primera de ellas es la Crónica de Gervasio, un monje del priorato canturiense que conoció personalmente a Beckett y que nos describe en un momento determinado post-mortem, después de la muerte de Beckett, cómo se reconstruye la catedral detenidamente. Y además no solo esto, sino que tenemos la fortuna de conservar documentación, si bien tardía, documentación muy descriptiva de cómo era el culto y cómo era la catedral. Me estoy refiriendo al ordinario del santuario de Beckett, un libro litúrgico que nos describe cómo era la vida alrededor del sepulcro de Beckett, una vez instalado en la Capilla de la Trinidad, de la que hablaremos en breve, y después varios relatos de viajeros que tuvieron la fortuna de poder acceder a algunas de las reliquias. Además, tenemos que tener en cuenta que hay una literatura muy reciente realizada bajo el paraguas de un proyecto de investigación de la Oficina de Investigación en Humanidades del Reino Unido, un proyecto dedicado al peregrinaje en las catedrales, en el que Canterbury ha tenido una especial importancia, y los trabajos que en este contexto ha realizado John Jenkins de restauración y de reconstrucción virtual de los espacios de Beckett que proyectaremos durante esta breve intervención, o los trabajos que le ha dedicado, o el trabajo, perdón, que le ha dedicado Tom Nixon a cuestiones sensoriales, básicamente a la cuestión de la luz alrededor del culto a Beckett. Como os decía, el escenario principal de Beckett, donde es asesinado en la fecha o en el año de 1170, es precisamente una vieja catedral normanda, la catedral del obispo Lanfranc, de otro de los grandes obispos, de los grandes personajes de la Edad Media inglesa, muy anterior, obispo reformador. Bueno, deja este edificio que tradicionalmente se ha vinculado con Lanfranc, bueno, que pueden ver en la planta reconstruida y la sección reconstruida en el lado de la izquierda. Un edificio del que no hemos conservado nada, porque a partir del, si bien las obras realizadas inmediatamente después de la muerte de Beckett actualizaron en buena medida este edificio, lo hicieron adosadas a él. Hasta el siglo XIV se conservaron las naves del edificio románico, momento en el que se decidió transformarlo en la gran sala que podemos ver hoy desde los pies, esta imagen que estamos viendo de hoy en la derecha, directamente hacia la zona del presbiterio, de este nuevo presbiterio, elongación de la vieja catedral románica con unas intenciones muy claras. Como decía, 1170, Beckett es asesinado en el transepto de la catedral donde estaba oficiando misa, y a partir de aquí se unen una serie de cronologías singulares que han llegado en algún caso a plantearse la posibilidad de que, bueno, que parte de esta reconstrucción, de la que vamos a hablar inmediatamente, hubiera sido motivada precisamente por la intención de favorecer el culto a las reliquias de Beckett. Bien, 1170, Beckett es asesinado, 1173, Beckett es canonizado, 12 de julio de 1174, el rey Enrique, que había estado implicado en el asesinato de su antaño amigo, después no tan querido, Thomas Becket, el rey Enrique se acerca a Canterbury, ora ante los restos del santo y por lo tanto de esta manera certifica o señala o refrenda la aceptación por parte de la monarquía inglesa de esta canonización de un santo que había tenido, el que no las había tenido todas en vida. Esto es julio de 1174. 5 de septiembre de 1174, en la cabecera de la catedral sufre un incendio que obliga a su reconstrucción. Curiosamente, esta reconstrucción estuvo en buena medida vinculada o relacionada
con precisamente la creación de una serie de espacios dedicados a las reliquias de Becket que hasta ese momento se parece que se encontraban localizadas en la cripta. Bien, esta monumental intervención no deja de tener serios problemas de interpretación porque, como veremos, si en un principio parece que la intención fue realizar un edificio como el que tenéis a la izquierda, con esta capilla de la Trinidad, la capilla mayor y demás, un edificio singular, bien, se reconstruye todo este espacio, se hace la reconstrucción de este espacio, creando un singular elemento en el que a partir del transepto de la catedral románica se eleva o se construye otro gran edificio, incluso dotado de su propio transepto, bien, un espacio muy singular porque hace unas funciones de asistencia al culto bastante llamativas, y además un edificio del que tenemos, gracias a la crónica de Gervasio, tenemos unas cronologías bien conocidas. Sabemos que en 1175, un año después de que se produjera el incendio, comienzan las obras, que se encarga de ellas un francés, Guillaume de Sens, Guillermo de Sens, que es el principal artífice del proyecto. Este proyecto con un alzado plenamente gótico, de arquería de separación entre naves, triforio y el claristorio, que en 1176 ya se están construyendo los pilares, 1177 el triforio está en buena medida elevado y el claristorio y algunas de las bóvedas, 1178 el sexto tramo de bóveda ya está realizado y en 1179 se había realizado la cubrición del altar mayor, momento en el que se produce uno de estas cuestiones singulares alrededor de la catedral, que es la caída o el accidente que tiene Guillaume de Sens en la catedral, que le obliga a dejar las obras y aparece un nuevo artífice, en este caso Guillermo el Inglés, o que se denomina William the Englishman, que se encarga de la continuación de las obras. Parece que es en este momento cuando se replantea la zona de la cabecera con la intención de crear un espacio exclusivo para la memoria del santo. Y se hace mediante la construcción de manera casi independiente de un espacio, la Capilla de la Trinidad, es la reconstrucción de esta Capilla de la Trinidad primera del edificio del primer proyecto gótico, con una monumental capilla rodeada de su propia girola, que tienen aquí, que se terminará dedicando a Santo Tomás, porque el sepulcro del santo, o el cuerpo del santo, en 1220 es trasladado desde su ubicación en la cripta hasta esta zona. Además, no solo eso, sino que se crea una capilla muy singular, que es esta capilla circular, la que conocemos, la conocida como corona de Becket, que la documentación denomina turris, quizá precisamente por esta forma, en esta estructura torreada que presenta hacia el exterior por la obligada cripta, que es un tema que nos interesa muy especialmente. Bien, la Catedral de Canterbury tiene una serie de problemas de nivelación serios. Sabemos que la catedral románica tenía el presbiterio elevado sobre una cripta, como era habitual por otra parte, cripta que condiciona la construcción del presbiterio gótico. Fíjense que en esta zona tenemos, o fijaos que en esta zona tenemos ya unas escaleras. Se construye el presbiterio gótico al que se accede a través de unas escaleras particulares que salvan este desnivel, pero cuando este coro, capilla mayor, góticos son alterados en su proyecto mediante la construcción de la integración en el mismo de la Capilla de la Trinidad, nos encontramos con que todavía se eleva más la altura y se colocan una serie de peldaños que hacen que el sepulcro de Becket, la capilla de Becket, esté muy por encima del nivel de suelo de la nave antes de su alteración tardogótica que tenemos aquí a partir del siglo XIV, o las obras a partir del siglo XIV. Bien, esto conllevó serias dificultades, no dificultades, sino que fueron muy bien aprovechadas para plantear la liturgia del culto a Becket. Y es que el culto a Becket nos plantea muchas singularidades, porque se trató de un culto que, como han estudiado o se ha estudiado recientemente a partir de los trabajos de Jenkins, plantea toda una serie de cuestiones sociales a la hora de acceder a las reliquias y sobre todo que nos ilumina sobre los problemas que suscitaba el acceso a las reliquias y cómo no se podía acceder habitualmente, ni se trataba de una visión constante de la reliquia, sino que la reliquia se participaba de la reliquia a través de un ritual que no la hacía accesible, sino que su aparición se consideraba, o su acceso a la misma, era algo francamente, o se tenía que considerar algo maravilloso. Bien, haremos un recorrido, lo que os propongo es hacer un recorrido a través de los espacios dedicados al recuerdo de Becket en la catedral, como lo que tienen aquí es un plano
detalladísimo de los alrededores de la iglesia catedralicia y su claustro en el close, en el espacio cerrado del priorato catedralicio de Canterbury. Aquí tienen la entrada principal, a través de esta entrada presumamos que llegaban los peregrinos, y el transepto sur de la vieja catedral románica, luego transformada en el siglo XIV, era el lugar de acogida y a través del cual se entraba en la catedral con la intención de poder acceder a los distintos lugares, porque la catedral tiene varios lugares de acceso y varios lugares en los que se accedía a los restos del santo o a la memoria del santo. El primero de ellos, podemos ver aquí, es la Capilla del Martirio, que es el lugar en donde se produjo la muerte, el asesinato del obispo. Hoy está, recordemos que toda la memoria de Becket en la catedral fue suprimida durante la Reforma Anglicana, la supresión del culto a los santos dentro de la Reforma protestante de la Iglesia anglicana, y aquí lo que nos encontramos es el lugar, el espacio, donde sabemos que se encontró la Capilla del Martirio y, bueno, este monumento contemporáneo del siglo XX que se realizó, bueno, pues esta cruz en forma de espadas o este calvario en forma de espadas que está marcando el lugar donde se había hallado la Capilla del Martirio. Como les decía, los peregrinos entraban por el transepto sur, cruzaban, y aquí el problema de las alturas y los niveles en la catedral, cruzaban por debajo de las escaleras que permitían acceder hacia la zona del coro y la capilla mayor, sobrelevada, como veíamos hace un momento, por encima de la cripta, y acercarse hasta este primer lugar del martirio, al lado del cual ya en fechas tardías se construyó la capilla de la Virgen, la Lady Chapel. Bien. Dentro de estos proyectos de investigación que les comentaba, se han realizado algunas reconstrucciones virtuales, especialmente singulares o especialmente elocuentes y que nos sugieren la idea o la imagen de los peregrinos que llegaban hasta aquí. Están realizadas desde este Center for the Study of Christianity and Culture de la Universidad de York, que han propuesto diversas aproximaciones a cómo estaban situadas los espacios para Becket. Bien, sabemos que este lugar era al que se tenía un general acceso por parte de los peregrinos en determinados momentos. Ahora, hay otros lugares, quizá desde una perspectiva material más importantes, porque están vinculados a la propia reliquia, y a los que no se tenía un tan fácil acceso. El principal de ellos, por supuesto, era la Capilla de la Trinidad, que, como os decía, en 1220 recibe los restos de Becket desde la cripta con el gran monumento, y que sabemos que se accedía a ella, o podemos ver que se accedía a ella, por supuesto, también desde el transepto sur, pero en este caso se subían las escaleras hacia la nave sur de la ampliación de la cabecera gótica, y se tenía que acceder de nuevo a través de estas otras escaleras hacia el interior de la capilla que albergaba el cuerpo, el monumento dedicado a Becket. Singularidades de este espacio, como os decía, se trata de una ampliación llamativa, una transformación llamativa dentro del primer trazado de Guillaume de Saint. La cuestión quizá más singular es el hecho de que no se trataba de un acceso libre a todo el mundo que quería visitar las reliquias, sino que se trataba de un acceso con una jerarquización. Solo se abría en determinados momentos, y parece ser que solo se abría o que podía abrirse, depende de quienes tenían un acceso más, o se les facilitaba el acceso a esta zona, eran precisamente a personajes de un entorno social de cierta importancia, como nos hablan los relatos de peregrinos. En cualquier caso, este cenotafio o este monumento de Becket desaparece en el siglo XVI, y bueno, a través de estos estudios recientes dedicados a la reconstrucción virtual del espacio, bueno, se nos ha realizado una imagen tan interesante como esta que tenéis aquí, con el sepulcro de Becket a partir de lo que conocemos, de lo que nos cuenta este ordinario del santuario que se conserva, este texto litúrgico que se conserva, a través del cual se ha jugado no solo con lo que nos cuentan las fuentes, sino a través de otros sepulcros que conocemos bien, bueno, a través del estudio de Ben Nilsson, básicamente, pero del que, como sabemos, han desaparecido, o desaparecieron en el siglo XVI, todos ellos. Bueno, aquí tenemos otra vista, pero han desaparecido todos excepto el sepulcro de Eduardo el Confesor, situado también en una retrocapilla, en este caso en la abadía de Westminster, que se conservó por el hecho de tratarse del último rey de la casa de Wessex, del rey santo de la Casa Real Inglesa, y que se conservó como sepulcro real por encima de sepulcro de santo en la abadía de Westminster, con toda la parafernalia regia que hay alrededor
de la gran iglesia londinense. En el caso, como os decía del sepulcro de Eduardo, el sepulcro de Eduardo o de San Eduardo siempre nos ha servido pues, como parangón, como elemento que nos permite cotejar, que nos permite basarnos en él, no solo a partir de otras fuentes, como puedan ser miniaturas o como puedan ser relatos, sino que aquí tenemos la constancia material, no solo del sepulcro, sino también del espacio, de esta retrocapilla, que se ubica y que en Canterbury fue ubicada en la capilla de la Trinidad, en esta capilla abierta tras el altar mayor. No solo esto, teníamos la capilla del martirio, la capilla donde está el cuerpo santo en la capilla de la Trinidad, y aquí entra en juego la capilla de la corona, la llamada zona de la corona, este edificio tan singular, este espacio tan singular, con la magnífica colección de vidrieras que está colocado justo en el eje axial o abierto en el eje axial, y en donde sabemos que se colocaban o que se mostraba la reliquia de la cabeza de Becket en uno de estos relicarios antropomorfos que conocemos bien, que se conservan en distintas localidades de la Europa continental. Bien, se mostraba en esta imagen que tienen aquí, es donde se ha realizado también una reconstrucción, en este caso una pequeña película que está libre en acceso en YouTube, y en donde pueden ver cómo se ha restituido una visita, en este caso de una noble, a la que se le permite adorar directamente la reliquia de la cabeza de Eduardo, ubicada, como pueden ver, en estos relicarios, o donde están situados estos relicarios, a la manera de un tesoro de reliquias catedralicio para Canterbury. Pero la cosa no acaba aquí. Si hemos visto la capilla del martirio, la capilla de la Trinidad, la corona de Becket, capilla de Trinidad, corona de Becket, parece que con un culto un culto privativo a gentes de alta alcurnia. De hecho, la capilla de la Trinidad terminó cerrándose poco a poco mediante la colocación de distintos sepulcros entre los soportes de la propia catedral. Queda un lugar más, un lugar que tiene este carácter de espacio relicario, de geografía relicaria, porque ya no tenía el cuerpo de Becket, y no era otro que la capilla o el espacio donde había estado enterrado, el lugar donde había estado enterrado y desde donde en 1220 fue elevado hasta la capilla de la Trinidad. Pues bien, en este lugar sabemos a través de las fuentes que estaba también colocado, se conservaba el viejo sepulcro, y que aquí tenía acceso precisamente, o tenían cierto acceso, gente pues de menor escalafón social o de estratos sociales más bajos. Parece que los sepulcros que están colocados a su alrededor o que pudieron permitirse enterrarse alrededor del lugar donde había estado el cuerpo de Becket y que se había convertido por lo tanto en reliquia de contacto, eran gente de una clase social menos elevada que los que se permiten enterrarse en la parte alta, grandes aristócratas de la iglesia y miembros de la Casa Real, y que en este lugar precisamente era un espacio más abierto, más en el que la presencia de los laicos de clases sociales menos favorecidas era más importante, y lo conocemos a través de una de estas infografías magníficas realizadas desde este Centro de Historia de la Cristiandad de la Universidad de York, y el proyecto del que les hablaba, en donde pueden ver pues, desde los exvotos, o podéis ver los exvotos que se colocaban para agradeciendo curaciones, y los propios peregrinos que están aquí rezando o manteniéndose durante unos ratos o durante el tiempo que fuera necesario. Nada más, esta es panorama que os quería mostrar de los espacios de culto en el interior de la Catedral de Canterbury vinculados a la memoria de Becket, estos 4 distintos lugares trabajados muy recientemente a través de las investigaciones de John Jenkins y de Tom Nixon. Muchas gracias.